Hoy estamos con Luis Gil, artista venezolano, fusión sagrada geometría y realismo. Es Luis Gil, ¿cómo ¿Cómo estás? estás, Javier? Bien, bien. Placer estar aquí. Luis, estaba recordando eso, ¿no? ¿En qué convención fue que nos conocimos? Nos conocimos en Puerto Rico en la convención de Insane Tattoo. Creo que era la primera edición que ellos hacían allá. Estuvo en esa convención, creo que hice como una pieza aquí de Puerto Rico, en el Había una brazo. categoría buenísima, ¿no? Que yo creo que no había visto esa categoría en alguna convención, que era la categoría del mismo geográfica, por decir De algo en Puerto ese, Rico, de exacto, Puerto como Rico. temas de Puerto Temas de Rico. Puerto Ajá. Rico. Y la pieza se llevó uno ese día, el domingo, Sí. en ese tema, de temas de Puerto Pero Rico. digamos, en ese caso, ¿usted se recuerda por qué quiso participar en esa categoría? Principalmente por como estrategia de convención, ¿no? De que, como que bueno, estoy en Puerto Rico, voy a hacer una pieza de Puerto Rico para captar más la atención de repente del público de aquí. Me ha pasado bastante cuando Pero ven que, también es una, o sea, como uno dice, un arma de doble filo, ¿no? sí, Porque tú no eres de Puerto Rico, como que hay sí, unos exacto. elementos de ahí que de pronto me Sí, pueda equivocar o por algo. suerte ahí el cliente sí era de Puerto Rico, entonces él fue el que pusimos elementos y él le gustó, pues, y también me dijo que ponerle. Ellos tienen mucho lo que es el coquí, que es Sí, sí, su sí, la animalito, ranita. y tienen unos símbolos de indios taínos también que son símbolos de ellos, pues, y ahí los puse en el diseño y el cliente le gustó y por ahí nos fuimos. Pero digamos, Luis, en ese sentido, ¿cómo llega uno a conceptualizar una pieza de esas en una convención? O sea, ¿cuánto tiempo hay que hablar con el cliente? ¿O usted cómo llega a la idea principal, no? Claro, bueno, cuando yo trabajo con clientes en convenciones, un poco de repente más. No es como tan flexible, ¿no? Porque ya estás con un cliente, la persona de repente quiere ciertos elementos que sean de su diseño y eso se entiende. Pero cuando la persona me da total libertad de que sea lo que yo quiero tatuar y sea lo que sea que yo quiero tatuar, va a decir que sí. A mí me gusta, a mí en particular me gusta mucho irme por elementos, primero que me reten en una convención, que me saquen como de esa zona de confort donde de repente uno está en el día a día, que uno se siente tatuar, bueno, viene el cliente, haces más o menos lo que le gusta al cliente, uno Claro, siempre hace ese toque de más, pero en las convenciones como que trato de esforzarme al máximo de llevarme ahí a donde quiero estar. Entonces trato de sacar esos diseños que me gusten. Ahorita por lo menos estoy fusionando mucho lo que son las mandalas con realismo. sí, ahorita vamos a hablar de esa parte, ¿no? De esa Y fusión. estoy buscando como que también buscar direcciones del cuerpo, pero antes me buscaba más como conceptualizar el diseño, digamos, como que tratar de transmitir algo con lo que veas en el diseño, ya que trabajaba como más realismo. Sí, a mí me sorprendió esa parte, ¿no? Digamos, de esa convención, esa número uno la categoría, ¿no? Porque una Sí, categoría que uno dice, bueno, esa estaba categoría, diferente, sí. diferente, diferente. Y después, ¿cómo llegaste a los elementos de Puerto Rico, en ese caso, pero de una manera no típica? Yo me acuerdo que había algo como de realismo en una parte Sí, de como, era como una mujer con unos lentes. En los lentes se veía como una playa, pero abajo también estaba como el viejo San Juan, que es como la claro, estructura que sí, ellos sí, sí, tienen del sí, viejo sí. San Juan, y arriba está la bandera de Puerto Rico, como mezclada con la Sí, cara de la muy mujer buena y pieza, muy buena en pieza. color. Pero sí, fue más que en esa, por lo menos fue estrategia por la zona geográfica de vamos a hacer algo de Puerto Rico. Bueno, Luis, y digamos, bueno, vamos a comenzar como se dice desde el principio, ¿no? ¿Cómo entraste en este mundo del tatuaje? O sea, cómo llegaste acá? Bueno, yo llevo ya 10 años tatuando. Empecé a tatuar aproximadamente a los 18 años. Empecé en Venezuela, duré 2 años tatuando allá y luego emigré aquí a los Estados Unidos. Empecé en el mundo del graffiti, siempre me gustó mucho lo que era el graffiti, más vandal, digamos.
Pero Eh, ya en Venezuela ya había una escena de grafiteros, por sí, decirlo en así. Venezuela había una movida de grafitis grandes, de hip hop, de todas esas cosas. Me gustaba mucho esa movida. Y bueno, empecé a grafitear. Uno de los amigos que grafiteaba conmigo empezó a tatuar. Me hice unos primeros tatuajes con él y ahí me empezó a llamar la atención. Y yo le mandaba gente para tatuarlo. Entonces, cuando iba un amigo mío, vente, Javier, vente, vamos a tatuarte con Adrián. Te sentabas a tatuarte y yo te decía, Javier, déjame hacerte una línea o rellenar un pedacito. Y bueno, dale, y rellenaba y Claro, como claro, por claro. pura curiosidad fui entrando ahí en el mundo. Luego un día reuní unos dólares y decidí hacer la inversión. Y compré mi máquina, mi kit y empecé poco a poco a ir O sea, rayando realmente, amigos. realmente hiciste la parte, digamos, por tu camino, ¿no? O sea, Sí, nada, no tuviste como en las series, ¿no? De que eres el apprenticeship no, y nunca nada me de viví eso. esa, weón. Y de hecho, paralelo a esto, estudiaba economía. Entonces era como que estaba estudiando, pero a la vez me gustaba mucho lo del tatuaje. Me llegó mi máquina, le decía a un amigo, vente, vamos a tatuarte en la casa. Le hacía unas letras y me iba otra vez a estudiar, así poco a poco, hasta que ya me empezó a dar más dinero, más dinero, más dinero. Claro. Y empecé a vivir más de eso, empecé a retirar las materias de la universidad, hasta que retiré la universidad y me quedé trabajando. Después de que retiré la universidad, como a los 2 meses me vine para acá, se me dio la oportunidad y bueno, la verdad una bendición, he construido casi toda mi carrera aquí en Estados Unidos, me ha dado la oportunidad de ¿Pero acá en viajar, Miami o alrededor? Comencé en Miami, pero he viajado también bastante. He ido a Atlanta, bueno, Orlando, California, Nueva York, Puerto Rico, Hawái. He conocido bastante aquí en Estados Unidos y gracias al tatuaje también me ha llevado a muchos lados. Claro, claro. Bueno, y entonces llegas a Miami, sigues tatuando y en algunas tiendas, o sea, ¿cómo encuentras los primeros trabajos? Bueno, llegué escribiéndole a las tiendas de una vez para atender gente. Gracias a Dios, a partir del cuarto día ya empecé tatuando. La tienda donde comencé se llamaba Dream Big Tattoo, de un gran amigo. Y en esa tienda, de verdad que fueron como mis primeros inicios, ¿no? De aprender lo que era el mercado aquí en Miami. Yo llegaba con una máquina china, aquí todo el mundo tenía una Cheyenne como si nada. De Sí, claro, hecho, claro. él me regaló mi primera Cheyenne. Y ahí fue cambiar O sea, sí de, sentiste el claro, cambio, de ¿no? un Twingo a un Ferrari, ahí cambié totalmente. Pero también es como una máquina mucho más fuerte, mucho más potente. Y como ya tenía la mano acostumbrada a esa máquina chinita que no inyectaba tanto, apenas agarré ese hierro, bueno, de repente maltraté muchas pieles al principio mientras me adaptaba a lo que era, pues, y también aprendiendo y todo esto. Eh, Pero digamos de esa época de tus comienzos acá en Miami a lo que vas evolucionando y lo que está ahora, ¿has visto bastante cambios en ese sentido? Claro, bastante cambio. Como, como Verga, bastante cambio en todos los aspectos de mi vida, ¿no? Tanto personales, espirituales, No, como pero digamos, también lo en que mi te estaba preguntando, trabajo. digamos, era en la parte, digamos, de estudios de tatú, ¿no? Ok, De estudios de ok. tatú. Bueno, mucho. Yo llegué aquí en el 2016 y lo que era el mercado en Miami del tatuaje era muy diferente a lo que es hoy en día. En Miami, ahorita lo dijeron por ahí, dominaba mucho la playa, ¿no? En un momento. Luego empezó a cambiar también. Creo que entré en la tienda donde estaba muy acostumbrado a vender bajo ese mercado de vender barato es vender más. ¿Sí me entiendes? Tenían como ese concepto de que Sí, vamos a hacer promoción factoría, factoría, factoría. para vender. De repente era como tratando de captar clientes, pero muchas veces pensamos que por vender barato es vender más y no necesariamente, pues. Eh, Luego aprendí eso, luego estuve en una tienda con Joan Ávila y aprendí mucho también de eso, de lo que es ponerle el valor a tu trabajo realmente, de lo que puede llegar a valer un artista realmente y lo que vale el tatuaje. El tatuaje es un arte que es para toda la vida y tiene un costo. Claro. Y no es nada más, mucha gente agarra una máquina, bueno, yo mismo comencé así también, ¿no? Agarras una máquina y empiezas, ok, pero hay muchos estudios atrás de eso también, como lo que es la piel, como lo que es el diseño, el dibujo, el tatuaje, fotografía, muchas cosas que ya hoy en día la tomo en cuenta, ¿no? Y eso le da mucho valor también a tu trabajo, te da...
Bueno, y entonces en ese momento, cuando me imagino estás ahí en la tienda de tatu y todo, ¿cómo vas encontrando el estilo, ¿no? Que es lo que todo artista dice, bueno, Claro. Venga, yo siento que eso uno se mantiene como que buscándolo siempre. Siento que he pasado por muchos estilos. pero ¿por cuál se siente más cómodo? Siempre empecé con el realismo. Siempre me llamó mucho la atención el realismo y me encanta el realismo. Ahorita llevo como 2, 3 años que he incursionado más en lo que es la geometría, las mandalas, los bloques negros grandes, blackouts. Y me gusta bastante. Siento que eh, se puede mezclar muy bien con el realismo y puedo como que generar conceptos con distintos elementos. Y me he basado mucho en ese estudio, por lo menos en el transcurso de mi carrera me han gustado muchos estilos, me ha gustado también mucho el microrrealismo, me ha gustado el color, me gusta el japonés también, pero no es algo que he estudiado realmente. Pero yo siento que un artista tiene que ser versátil en cierto aspecto, tienes que aprender muchos estilos como para llegar al tuyo también, ¿no? Claro. Como que, bueno, si aprendo un poquito de lo que es tradicional, vas a aprender a hacer una línea sólida, el tradicional te da unas líneas hermosas y un relleno sólido brutal. Pero en Eh, ese aspecto, digamos, la máquina, por decir algo ya más técnicamente, ¿tiene que ver algo? claro, O sea, totalmente, ¿usted siente que, digamos, totalmente. para hacer un tradicional toca a máquina tradicional? Total, bueno, no necesariamente, no es la flecha del indio, digamos, pero la máquina influye y mucha gente que trabaja tradicional bueno usa máquinas de coil que le dan mejor resultado con la línea. Igual gente que hace blackout usa máquina de coil y Para rellenar, te ¿no? genera otro resultado, igual que al mismo stroke. Puedes usar una máquina rotativa, pero si estás usando un stroke 4.0 a un 5.0, el resultado es muy distinto en una línea. Total, total, total. Entonces, la máquina es un factor clave en Y esto, pues. ahora en estos momentos, ¿qué utilizas? ¿Rotatoria o coil? Yo ahorita tengo rotativa, estoy usando la Flux Max 4.5 y uso la Bishop 4.2 también, como para sombras más suaves, Claro. algunos rellenos o color también la uso. La Flux Max la uso más para líneas, puntos, en verdad la uso para todo, casi siempre. Esa máquina me parece bastante buena y Bueno, y retomando, digamos, esa parte del diseño, ¿no? De las mandalas, de la parte, digamos, de la mezcla, ¿no? Esa fusión entre, ¿qué podríamos decir? ¿Una sagrada geometría? ¿Es sí, algo así, sí, yo diría como un concepto espiritual, algo un así, concepto trato de espiritual llevarlo y la parte de realismo, ¿verdad? correcto. ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo siente que ha llegado a ese punto? Eh, yo creo que es mucho, bueno, me gusta mucho el surrealismo y siento que me he basado mucho en eso. También he visto muchos artistas que me inspiran en su trabajo y han tenido influencia en mi trabajo también, son inspiración y los veo referencias y trabajo como todo, uno usa referencias para Claro, trabajar claro. Y no lo que quiere. necesariamente tienen que ser, digamos, artistas del tatú, ¿no? No, no, para nada, Para para nada. nada. A un artista que a mí me gusta es Alex Gray, Alex sabe Gray. quién es, de Nueva Sí. York, y me parece increíble su arte. Y él hace algo como geometría también, pero lo mezcla ahí como... Es interesante. Tiene un museo. Sí, me Lindo. encantaría ir, no he ido, pero me encantaría. Sí, pero ¿usted cree que para llegar a ese punto, ya como persona, como esto, tienes que estar en otro nivel, por ejemplo? Es decir, tú pusiste el ejemplo de Alex Gray, ¿no? Pero él hace mucha meditación, él tiene hasta una Sí, escuela de esas de esotéricas, todo sí. este cuento. Llegar a ese punto hay que estar en un balance total para hacer esta parte de geometrías o no Sí, necesariamente usted creería. no sé, bueno, yo creo que sí, yo creo que todo tiene una acción, te genera una consecuencia, digamos, y de repente esta persona, Alexis Day en específico, ha basado su vida en eso, ¿no? En esos estudios, en esas meditaciones, y se ve que el pana dibuja y pinta de toda la vida y ha llegado a una línea de diseño y unos conceptos que ya lo identifican.
Claro, yo creo que tiene que jugar una función entre el artista y el universo. Se tiene Total, que cuadrar para que llegue y salga una pieza de total. esas. Sí, ver qué quiere transmitir el artista también, ¿no? En la obra, porque el arte se puede como identificar de muchas maneras. Hay artes que son como protesta, hay artes que son como Y más en, ya, sí. conceptuales, eróticos, o como que quiere transmitir el artista a través del universo y tú lo expreses, ¿no? Pero es como esa obra refleje realmente ese sentimiento que tú quieres transmitir y que al verlo tú puedas leerlo o puedas, o sea, te haga sentir eso también, ¿no? Y digamos en lo tuyo, en tu arte, lo que está haciendo ahora, ¿qué le gusta transmitir? O sea, ¿qué es lo que usted dice? Esto es lo que quiero que la gente vea. Bueno, ahorita me ha llevado mucho por un concepto así como de conciencia, meditación, como tranquilidad. También me gustan mucho las formas del cuerpo, siento que le da como que direcciones al cuerpo y le da como una, Como un se ve como movimiento. un movimiento, pero se ve elegante también. Entonces es como estéticamente me gusta mucho eso en los diseños. El realismo me siento que impacta, siento que un buen rostro por lo menos, tú lo ves e impacta, siempre causa un buen impacto. Y las mandalas, bueno, tienen un buen concepto, siento que, bueno, representan mucho esto del universo, los fractales y como que ese momento único en que uno crea la mandala. Me gusta mucho que creo la mandala desde cero, entonces voy Ah, sí, jugando o sea, con usted hace esto. toda la mandada, todo Sí, el porque diseño de algo que mandala. me chocaba mucho con el realismo era eso, ¿no? Como que, bueno, son imágenes y ya. Yo también quiero como que interpretar algo y la geometría me ha dado esa libertad, ¿no? Como que puedo interpretar yo directamente lo que quiero, como con formas geométricas, en base también a la estructura del cuerpo de la persona, del cliente en este caso, Claro. y eso me gusta. Me da mucha libertad por ese lado y, bueno, el realismo que causa ese impacto que Sí, también... sí, sí, es una fusión bien Sí, interesante, ¿sabe? sí. ¿Y hay alguien referente que esté haciendo esto? Bueno, yo la verdad, eh, por eso estamos acá y creo que usted es uno de los artistas que está haciendo la fusión. No, no conozco muchos, la verdad. O hacen geometría O hacen o realismo, hacen realismo, sí. pero esta fusión, Yo sigo a un artista, él creo que está en Polonia, se llama Avian Lamota, no sé si lo has visto. sí, he Él hace escuchado. mucho esa combinación, realismo con geometría Sí, y sí, correcto. sagrado, inspiración total ese pana. Me encanta su trabajo, me parece brutal como lo compone todo. Y sí, él es uno de los referentes que veo también. Bueno, y digamos, la gente que hace realismo y todo, ¿hay que pintar todos los días? Yo creo que sí, yo creo que la pintura te da, Bueno, dibujar, del ¿me entiendes? dibujar, sí, el dibujar te da mucho conocimiento, te da agilidad también al momento de que estás trabajando. De repente el tatuaje no es la misma técnica, obviamente estás usando una máquina, agujas y tinta. El Claro. momento de pintar estás haciendo otra cosa, estás usando un lápiz, una pintura, pero en tu mente, como tú estructuras el dibujo, como estructuras la forma, sombra o lo que sea que estás haciendo, te va a dar agilidad y te va a dar mucha fluidez al momento en el que estás tatuando. Yo creo que va de la mano totalmente, siempre sea realismo o lo que sea, creo que los tatuadores somos artistas también y pintores también, obligatoriamente tenemos que serlo, quieras o no quieras, lo ejercites o no lo Sí, ejercites, pero hay que hay hacerlo. mucha gente que dice, hay tatuadores y hay artistas, ¿no? Total, sí. Tatuadores, pues básicamente tatús. Y creo que el artista ya sale del molde. El artista está expresando su obra también por medio del Claro. tatú. Claro. Ahora, Javier, ¿qué crees tú por lo menos del iPad? Tú que llevas muchos años en esto tatuando y has visto esta No, revolución con la tecnología. todas las herramientas son válidas. ¿Sí me entiendes? Claro, Yo creo es en el resultado final. ¿Sí? claro. Entonces, si el iPad me ayuda a crear mi arte, Y te agiliza tiempo, válido. sea lo que sea, Y claro. lo es, Claro. porque en este momento yo pienso que es una herramienta súper Increíble, indispensable. sí, ¿Sí me entiendes? increíble.
como para los fotógrafos, las nuevas cámaras, todo esto es válido, pero volvemos a la esencia, ¿sí? Es el interior. Claro, El artista es algo nato, ¿sí? O claro, sea, algo de la profundidad del alma transmite su arte. totalmente, totalmente. Luis, digamos porque yo veo que también hay en este momento tatuadores que también se enfocan y tienen un concepto de convención, ¿no? De Sí, llevar piezas a las convenciones. Y eso ya se ha vuelto también una técnica interesante y sí, sobre todo un estudio. sí. Hay gente que vive así. Hay gente que, digamos, y planea, ¿si me entiendes?, para competir y todo. En tu caso, ¿qué has hecho en las últimas convenciones? Te he visto que has ganado algunos premios Sí. por ahí. Bueno, yo preparo un lienzo. Tengo amigos que son lienzos cuando. O sea, realmente para llevar el lienzo, o sea, para llevar tiene que ser alguien conocido, alguien amigo, ¿no? O digo yo, o en tu De caso, ¿cómo es? repente uno lo puede publicar y ver si sale algún cliente y que pueda hacer algo, pero muchas veces por lo que en mi caso yo siento que pasa en las convenciones es que son pelas largas. No sabes si el cliente te puede Yo aguantar le o digo no te una puede cosa, a veces le aguantar. dan el premio al tatuador, ¿no? Pero deberían darle Sí, premio también al, al al lienzo. cliente, Y total, sobre todo total. esas sesiones que De son de tres 3 días. días, sí, exacto. Y no todo el mundo aguanta. Entonces, si no conozco al cliente, no sé si me va a aguantar, no me va a aguantar. Claro, Entonces, prefiero irme a lo seguro. También la reacción de la piel. Si la persona, bueno, de repente ves la piel y normal, pero empieza a tatuar y se enrojece mucho. Entonces, tienes que ir viendo ahí cómo la trabaja. Prefiero irme a lo seguro. Si ya conozco la piel, ya conozco que la persona aguante. Digo, de hecho, muchos clientes que vienen y eso, yo digo, este es bueno para convención, este no es bueno para convención, si porque usted yo está sé si pensando, aguanta, ya usted sí, está también. pensando, Sí, bien. si voy para este lado, bueno, este viene de Las Vegas, si voy para allá, ya sé que le escribo, voy para una convención y así también voy conectando, pues. Bueno, y entonces llega, ya tiene el lienzo. Siguiente paso, ¿cuál es el tuyo? Bueno, él le toma una foto de la zona que quiera hacer. Muchas veces en las convenciones a mí me gusta hacer piezas grandes. Ahorita me voy mucho el formato de los 3 días y para hacer piezas que sean impactantes y también salir como de esa zona de confort, ¿no? Ver qué tan rápido puedo abarcar en un trabajo, qué tan rápido puedo hacer ciertos proyectos Claro, y me ayuda de muchas maneras. Ya ahí lo que le tomo la foto y me pongo a diseñar. Generalmente a mí me gusta cuando son convenciones ir diseñando con tiempo. Por lo menos ahorita viene aquí la convención de Miami en noviembre sí, y ya yo estoy trabajando el diseño. Ya llevo como 2 semanas que me he ido trabajando el diseño y poco a poco lo veo. De repente hasta hoy me parece que está bien. Por lo menos hoy vino mi lienzo. Le voy a tomar una foto en la zona que se quiere hacer, que es la claro. pierna, y ya voy a estructurar ese diseño que estoy viendo, que ya ahí realicé, que todavía le falta ciertas modificaciones a su pierna. Entonces de repente ya en el momento que lo sube en su pierna, puede que cambien muchas cosas por la anatomía. Pero no hay, digamos, mucho, o sea, cuando ya planea usted la pieza, en el momento que está haciendo, ¿cambia algunas cosas o no? Realmente lo que planeó es lo que va a hacer. Las cambios si siento que tengo que cambiarlas, pero si es porque el cliente me diga, no, bueno, no me gusta la flor, ponle la rosa. No, brother, esto es lo que voy a hacer porque esto es lo que yo siento Claro. que quiero hacer, que me va a quedar mejor y para mí es eso. Y ya. Si es en convención, ¿no? Sí, 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 Sí. total. Sí, porque realmente hay mucha gente que pregunta, ¿y será que, porque en las convenciones últimamente la gente dice, yo quiere que sea su lienzo, pero básicamente para tener el tatu free. Exacto. Pero no. Pero no es, o sea, usted sí cobra por la pieza. Claro, sí, sí, ciertamente. Si son amigos, sí. Puedo cobrar a veces un Sí, precio un precio mejor, pero nada de significativo o que, algo, pero no siempre, no siempre porque agrada. no sé, ya que usted últimamente las convenciones, antes las convenciones uno iba a ir a hacer negocio, plata, ¿sí me Total, entiendes? O sea, sí. usted ponía su flash Y o algo. todavía, yo siento que todavía hay esa ¿Usted modalidad, siente? siento que como que hay varias modalidades, ¿no? Siento que va el artista que va a trabajar, que va a captar los clientes ahí, que se pone a hacer flyer, va el que va a competir.
Claro. Va el que compite un día y que otro día trabaja, o el que va solo a vacilarse la convención, como a verla, qué tal. Sí, 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 hay de Sí, todo, ¿no? O sí, sea, yo siento que, digamos, las convenciones más que todo de Latinoamérica, es muy difícil conseguir clientes en una convención. ok. No sé, me da esa sensación. En las últimas que fui no era tan fácil, ¿no? Y todo el Claro. mundo, Va buscando el lienzo. lienzo, ¿sí me entiendes? No quiere el lienzo, claro. Creo que las de Estados Unidos todavía tienen Sí, sí la esa tienen. esencia de que, sí, Yo he cuadrado pongo mi mucho, flash y la gente sale. Hay sí, negocio sí. todavía. Yo he cuadrado clientes en convención y de hecho la gente se te acerca, tienes hoy disponible, tienes mañana disponible, me quiero tatuar esto, ¿cuánto sale? Y salen clientes, pues. Clientes, Claro. clientes, sí. Es que el negocio aquí del tatuaje siento que es un poco diferente también a Latinoamérica como negocio, ¿no? Sí, sí, Como sí. artísticamente, bueno, hay mucho nivel también allá en Latinoamérica. No, Y total, total. demasiado. Pero como negocio, siento que aquí, bueno, aquí en Estados Unidos siento que valoran mucho el trabajo como tal, no solamente de los tatuadores, de cualquier persona, pues un barbero, mesero, lo que sea, la gente valora, aprecia tu tiempo y se retribuye. Siento que es algo como cultural. Claro. Luis, y entonces en el momento que usted ya diseña la pieza, ya están de acuerdo con su cliente, ¿hay alguna técnica o algo del primer día, el segundo, el tercero, digamos como anestesias, o pega usted todo el stencil de una, o va por partes y trabajando por día? Por lo menos si es un brazo, trato de empezar por la parte de arriba, para en el momento que voy limpiando no ir maltratando abajo. Este, También a veces, dependiendo de la pieza, si tiene mucho movimiento y esto, trato de antes de la convención, un día antes o 2 días antes, le pego todo el stencil a la persona para corregir cositas, para ver qué puedo hacerle, qué no puedo hacerle, se le borra y ya el día de la convención, bueno, le pego el stencil y empiezo. Trato siempre de empezar de arriba para abajo y no marco, generalmente vuelvo a pegar el stencil, o sea, no es como que delineo todo y esto, vuelvo a pegar el stencil, pero depende mucho del diseño, ¿no? Depende mucho de lo que Claro, claro. sea, Pero nada de que anestesias y nada de eso. no, trato de evitar la anestesia a toda costa. A veces, bueno, o en la convención de Miami, que fueron 3 días, el último día le eché un poquito de anestesia para comenzar, porque, bueno, ya llevaba 2 días de pela y era como que, bueno, para que empieces como que más tranquilo y ya luego te arreglas. Pero la anestesia cambia mucho la piel, entonces en el momento de presentar las piezas te puede perjudicar. Te enrojece, Sí, te sí, sí. cambia A ver, no todas las pieles tonalidades, sí, pueden aceptar las anestesias. sí, sí, entonces no me arriesgo. Y también siento que el cliente aguanta más sin anestesia que con anestesia. Con anestesia como que bueno, te puede doler la primera hora y media, no te duele la primera hora y media y Pero luego te cuando se empieza. despierte, Pero cuando entonces, despierte, ajá, échame más anestesia, échame más anestesia, échame más. En cambio, cuando empiezan sin anestesia, te puede doler al principio, pero después de 30, 40 minutos que la piel caliente ya puede durar 3, 4 horas y el cliente aguanta. claro, claro. Entonces, el Bactin es lo mejor. Con Bactin sí voy siempre cegado. Sí, sí, sí. Luis, y digamos en el proceso de lo que estábamos hablando, ¿sí? De la sagrada geometría y todo esto, ¿has hecho para como potencializar esa parte? Como esa parte espiritual, algo Sí, así. como esa parte espiritual. Bueno, sí, venga, yo tuve de repente un acontecimiento en mi vida que me llevó como una depresión, algo chimbo, y de ahí como que después de unos meses decidí tomar ayahuasca y todas estas Ah, medicinas hiciste ayahuasca. ancestrales y eso. Y siento que fue algo que me conectó mucho con esa esencia tuya, te muestra muchas cosas de repente de la vida, es como que algo muy personal de cada persona. Eh, Pero en ese viaje, ¿no? De ayahuasca, ¿viste algunos elementos o algo que te aportaron el tatú o nada que yo creo ver? que más personal, Más personal, ¿no? más personal de mí o vivencias de mi vida, pero sí de repente como que ya la experiencia te lleva a imágenes, a visualizar cosas, ¿no? Que nosotros como artistas, Sí, sí, por sí, lo menos sí. yo soy muy visual.
Entonces puedo como que mi creatividad avanza de otra manera, ¿no? A ver más. ¿Pero alcanzaste a ver alguna visualización? No. En alguna de todas Eh, las cosas, o de pronto, no sé, meditación o algo, ¿has podido ver Así algunos? como de repente ver patrones, ver movimientos, ver cosas así, pero como te digo, es más como experimental que visual en este caso, Claro. para mí, pues. Sí tengo muchas personas que lo han hecho también y vi mandalas, vi no sé Sí, lo qué. pregunto En porque mi en caso ácidos, no ¿no? ha Como de la sido gente que así. no, me metió un ácido, entonces se Sí, inspiró sí, para en hacer mi alguna caso no ha sido obra. así, han sido más experiencias psicodélicas, digamos, pero increíbles también, ¿no? Claro, claro. De hecho, me acuerdo eso fue con honguitos en California, y estaba viendo así como los árboles y entre las ramas de los árboles, ¿sabes? Como cuando ves las nubes que le ves forma. Bueno, Sí. yo veía las ramas de los árboles y veía formas, veía caras, veía todo. En ese momento me digo a mí mismo, ahora, qué arrecho que lo que yo quiero ver es lo que veo. Pero mira lo profundo de esa frase, o sea, lo que yo quiero ver es lo que veo, ¿entiendes? Sí, claro, Y claro. verlo, en el momento que lo imaginas y lo ves, que es lo que hace ese psicodélico, es como más impactante, es ok, vas más a ti, pues. Yo pienso que de todas maneras todo esto hace la obra como tal, ¿no? Porque digamos, tu experiencia ahí en ayahuasca o tu experiencia en meditación, con lo que las vivencias de otras cosas, hace que se mezcle y salga esto. Claro. ¿Por qué a otras personas no ha salido? ¿Por qué a otros artistas no les sale? Pregunto yo. Sí, yo creo que es un proceso personal, ¿no? De cada persona, obviamente persona, es un Claro, proceso que cada quien lleva, ¿no? Es único y de repente no lo explotan en el trabajo, pero lo explotan en otra manera, como personas o como... claro, claro. Luis, y cuéntame, ¿y ahora qué estás haciendo? ¿En dónde estás? O sea, ¿sigues en Miami o...? Sigo en Miami, estoy viajando bastante por Estados Unidos. Aquí en Miami estoy trabajando en Insection Tattoo Studio en Biscayne Boulevard, Ok. con Luis Carmona, con Kate, está Lourdes, Víctor, hay bastantes artistas aquí muy buenos. Eh, También estoy viajando mucho, estoy yendo mucho para Knoxville, para Tennessee. Fuimos a California el mes pasado, hemos ¿Pero estado convenciones o vas a en tiendas? entre convenciones y tiendas también. Cerré mi estudio en julio, Mejorarte Tattoo Estudio, cerramos las puertas y ahorita me designé más como a viajar, a como ponerme para mi trabajo, para mi arte, para mi evolución como persona y como artista. Claro, claro. Y la verdad que bueno, es otro camino, pero súper alegre de eso. Y en estos viajes que últimamente has visto alguna gran diferencia en lo que se maneja el tatú, digamos, aquí en Miami a Nashville? Sí, totalmente. Sí, 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 como sí. que, por ejemplo. Bueno, el tipo de cliente es muy diferente. El cliente de Miami es un cliente como un poco más latino, por lo menos o el que yo he tocado. Sí. Eh, y allá hay otro tipo de clientes, totalmente un cliente Pero digamos, americano. la esencia es la misma, digamos, en el sentido Del tatuaje, dices tú como... de lo que tú muestras, hay esa aceptación. Sí, sí he llegado a esa aceptación, pero ahí es donde creo que doy también con el punto que tú dices, creo que eso es algo más de uno, cómo uno conecte con la gente, ¿no? Claro, claro. Cómo uno se venda, digamos, cómo te exponga. Eh, que yo donde llego, brother, yo sé que yo voy a tener trabajo porque así sea la cajera de Walmart la voy a tatuar y esa me va a hacer que me atraiga 10 clientes, pero me voy a desenvolver, pues. Y creo que eso es algo que he hecho también Y allá. digamos ahorita en el aspecto este de vender, ¿no? Porque al final pues tenemos que comer, ¿no? Claro. ¿Cómo se vende usted? O sea, ¿cómo Luis vende su arte? Bueno, ahorita estoy mucho con esa parte de potenciar como la imagen personal, la marca personal, como el mostrarme yo como persona, que la gente conecte conmigo más que a mi arte, porque es cierto que las redes sociales han cambiado mucho. O sea, más, como si me tatúo con Liz, como la experiencia. Exacto, como que ¿Sí? bueno, vi a Luis por redes, sé que él es así, él habla así, lo que sea. Siento que ahorita la gente está conectando más con eso
que de repente con solo subir una foto de mi trabajo y ya, ¿entiendes? Claro. Ya antes uno subía una foto de tu trabajo y podías llegar a 1000, 2000 likes y tenías clientes y todo bien. Ahorita subes una foto y tienes 100 likes pero subes un reel así hablando y esto y la gente conecta más Sí, contigo, te va a yo pienso escribir que la más, va a gente generar otra ahora, dinámica. sí, yo creo que la gente ahora quiere vivir como una experiencia de tatú, ¿no? Como una Sí, experiencia no solamente de lo que, sino que, como estás diciendo, Luis, yo quiero conocer a Luis. De claro, pronto me llamó la atención, ¿sí? total. Total, ¿no? Sí, Bien. y eso ha evolucionado mucho en el tatuaje. Antes no era así, antes era, de No, repente llegabas a la tienda y te tatuabas, una tienda de tatuajes y listo. Ahorita la gente busca más al artista, busca más a la persona, investiga más sobre no, es que ahora el tatuador le tocó volverse productor. productor, manejar Total. sus redes, pero no solamente pensaría yo que es el tatuador, ¿no? De pronto en muchas ramas sucede lo mismo. Sí, en Tiene todos que los ámbitos. promocionarse y Sí. para darse a ver, A ¿no? Porque conocer, antes, sí. digamos, era la tienda de tatú y decía tatú. Alguien iba pasando, tatú, voy a hacer un tatú. No, ya no. Claro. Ya es muy difícil, yo Sí, ya no es creería, así. ¿no? Que Ya, usted vaya en el carro y diga, me quiero hacer un tatu. No, eso no, no. creo que primero lo buscas por Instagram o por Google antes que la tienda que vistes ahí. Exacto. Puede pasar, pero ya no es la mayoría de los casos, ¿no? Yo creería que, digamos, en el caso de una parte muy comercial, ¿no? Como una playa o algo, de pronto me voy a hacer, estuve en Miami, me quiero hacer Claro. una palmerita, un souvenir, no sé, algo así. Pero realmente no. Realmente el artista ahora tiene que manejar su propio network. Sí, sí, ya se está vendiendo todo, ya todo se vende muy diferente. Pero también es interesante, porque, digamos, ya usted tiene esa posibilidad de crear y hacer Sí, sus propias cosas, ¿no? sí. Y ya ahí también entonces donde mete y donde involucra el arte y la parte creativa. Es que ponte a ver, de repente antes tú querías promocionar tu negocio y tenías que hacer una publicidad en una radio o en la televisión. Ahorita tú pones tu teléfono, lo grabas y le pagas ahí publicidad ahí mismo Hay y te da la esa posibilidad que te llegue al posibilidad. teléfono de todas las personas. Era Y, lo que usted me estaba preguntando antes, digamos, del iPad, ¿verdad? claro, Esto es otro tool, o esta es otra herramienta, sí, ¿sí? sí, sí, totalmente. Pero la esencia es diferente. La esencia va a Sí, ser, yo creo que la misma. sí, sí, ya es lo que tú transmitas y lo que Luis, decidas y digamos transmitir. en lo que hace, digamos, de tatús, ¿tienes otros productos que tú promocionas? Ahorita estamos haciendo una marca de ropa con mi esposa, se llama Inspired, la marca de ropa es con mandalas y esto, también estamos haciendo una línea de productos de cuidados de tatuaje. Ok, Ella está creando unos jabones, todo a base de componentes naturales, principalmente aloe vera, que es más para las quemaduras y esto. Y bueno, sacando el bálsamo, las cremas, estamos trabajando mucho en esto. Eh, sí, es lo que estamos haciendo por ahorita y bueno, pintando, tatuando, siguiendo claro. creciendo de ese lado artístico. Bien, bien. ¿Cuál es el próximo proyecto? Así en los próximos días, semanas. Comprar mi casa, man. Esa es la meta ya, llegué a comprar la casa y ya luego, bueno, ahorita quiero viajar más, quiero hacer bastantes guest spots, conocer bastantes lados y ya en unos años volverme a montar con otra tienda de tatuajes o algo, si me gusta mucho este negocio, entonces en algún momento lo retomaré. Claro, claro. Luis, bueno, ya casi estamos terminando. Me gusta siempre al final em, un consejo, dar un consejo de tatú Ok. para la gente que está comenzando y todo. ¿Cuál sería un consejo para los que Eh, vienen ahí en el camino? que se mantengan dibujando principalmente, el dibujo te va a dar mucha creatividad y fluidez en tu trabajo y que bueno, o sea, siempre tratar de conectar con las mayores personas que puedas, nunca sabes qué persona es la que te puede llevar a ese siguiente nivel, ¿no? Claro. Eh, Ahora uno de pintura. de pintura, un consejo de pintura, pero como, Un tip para los que están pintando. bueno, por lo menos a mí me gusta mucho la acuarela Ok, en particular.
Me encanta la acuarela, siento que la acuarela se parece mucho a la tinta de tatuaje y trabaja mucho como por capas también, tanto si lo quieres trabajar en grises o en color, te ayuda mucho también a identificar el color al momento y a mí me ha ayudado mucho en el tatuaje también. Claro, claro. Bueno, Luis, muchas gracias. Coño, gracias a Chévere ti, por todo. Javier, Bueno, gracias. esté bien. Gotta ask, are you gonna be getting the 7th All-Star tattoo? I got it already. You want to see it? You did not, did you? Salvi, we wanted to go with you. It's over here. We should have known. When did you get it? Like 3 days ago. Where? 4 days ago. In Kansas City before we were in Cleveland. Who did it? One of my guys in Louis Hill in Miami.